Jeremías capítulo 48. Tú no eres viejo. Jeremías capítulo 48. Un pasaje bien interesante. Ustedes recuerdan que a partir del capítulo 46, el Señor a través del profeta Jeremías comienza a mandarle mensajes, juicios a las naciones que adversaron a Israel, o sea, a los enemigos de Israel. Y esta profecía en contra de las naciones, pues realmente lo que trae es un mensaje de condenación y de juicio para cada uno de ellos. Nosotros vimos la semana pasada algo que tenía que ver con Egipto, ¿no? Y el Señor le decía en el capítulo 46, versículo 15, ¿por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Dios haría que el imperio egipcio cayera. Finalmente Nabucodonosor lo conquista y desde entonces, si bien Egipto no desapareció como nación, mas nunca volvió a ser la potencia mundial que fue en aquella época. ¿Por qué? Porque dice, el Señor le dio un empujón y estábamos predicando sobre eso la semana pasada. Y en este caso vamos a ver en el capítulo 48 la profecía sobre Moab. Yo voy a leer los primeros versículos, los 13 primeros versículos, y luego también vamos a hacer énfasis en una parte de lo que tiene que ver con esta profecía. ¿Lo tienen ya? ¿Listos? Pues leo entonces Jeremías capítulo 48. Pero como normalmente después que leo sigo hablando y se me olvida orar, vamos a orar ahora. Padre, gracias Señor Dios nuestro por este gozo que nos concede esta mañana de estar en tu casa, de ver los rostros de los hermanos, los nuevos, los viejos, los mayores, los más ancianos, los menores, Señor, en fin, todo tu pueblo, toda tu familia que en este techo, bajo este techo se congrega. Rogamos, Señor, que tú nos bendigas ahora, como sueles hacerlo regularmente con tu palabra, Señor, porque no importa cuál sea el mensajero, es el mensaje que tú utilizas, Señor. Tu Santo Espíritu realmente se constituye en el mensajero idóneo y apropiado para darnos convicciones. Permite, Padre, que este mensaje, Señor, sea llevado por ti, traído por ti, Señor, y también, Padre, que transforme nuestras vidas, Señor, nuestras actitudes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces estamos en profecía sobre Moab del capítulo 48. Acerca de Moab ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Mizcal y desmayó. No se alabará más a Moab en Hesbón, En Hesbón maquinaron mal contra ella diciendo, venid y quitémoslas de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor en Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada. Hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Lubit, con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se reunirá también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ella morador. Versículo 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre de su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Hermanos, ¿ya leímos? Pues ya oramos, pues ahora vamos a ir directamente a lo que dice el versículo 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Una maldición. Es posible que con la lectura rápida ustedes no hayan captado sobre quién viene la maldición exactamente. Y cualquiera de ustedes diría, bueno, la maldición viene naturalmente sobre Moab.
pero no es exactamente sobre Moab. Es sobre aquellos que debían destruir a Moab, evidentemente sobre los babilonios y las otras naciones que irían acompañándole, si fuesen negligentes en llevar a cabo la misión que el Señor les había dado. Las naciones que se mencionan al principio, entre ellas Kiriataim, Misgat, Hezbón, ¿cuáles otras están ahí? Horonaim, etcétera. Todas esas naciones son naciones moabitas. Y el Señor está advirtiéndole que ninguna de esas ciudades, ninguna de esas ciudades iba a permanecer en pie, iban a ser juzgadas, iban a ser destruidas, iban a ser completamente, dice el versículo 8, vendrá destruidor a cada una de estas ciudades. ¿Están siguiéndome el texto? Dice, ninguna ciudad escapará. Dice, no solamente la ciudad, sino también el valle va a ser destruido, etcétera. O sea, un juicio absoluto y total sobre todo lo que tuviera que ver con los moabitas. Y el Señor está advirtiendo acá que aquellos que mande o que habría de mandar para destruir estas ciudades debían ser diligentes en lo que hacían. No podían ser de ninguna manera indolentes en llevar a cabo lo que Dios les encomendaba. Bueno, es interesante, es sumamente interesante. Los moabitas, como ustedes saben, eran descendientes de Lot. Lot cometió un incesto con sus dos hijas y de ahí nacieron dos hijos. Uno de ellos era Moab y el otro era Amón, ¿verdad? Y de ahí vienen los moabitas y los amonitas. En este caso, en el caso de los moabitas, pues ellos llevaron a Israel a la idolatría. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Balaán, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Inclusive una burra tuvo que hablarle para que él frenara en esa locura que tenía cuando Balac, el rey, le ofreció dinero a cambio de que maldijera a la nación de Israel. Ustedes recuerdan esos textos, ¿verdad que sí? Bueno, pues precisamente los moabitas fueron aquellos que vinieron a oponerse al Señor. Estoy muy distraído hoy, lo siento, perdónenme. Pero el hecho es que esta nación fue uno de los grandes adversarios de la nación de Israel durante mucho tiempo. Y el Señor estaba haciendo juicios sobre los moabitas y todas sus ciudades que estaban ahí, estaba advirtiéndole a aquellos que iban a ser instrumentos de él para juicio de esos pueblos, de todo el pueblo de Moab y todas esas ciudades, de que no podían ser de ninguna manera indolentes. Cuando hace referencia a Quemos aquí, Quemos no es un lugar, era el dios principal que tenían los moabitas. Y de las cosas que hacían para Quemos era el hecho de que sacrificaban niños, o sea, hacían holocaustos de niños y los quemaban, ofreciéndoselo a Quemos en adoración. El sacrificio de niños, de hecho, era una cosa que era parte importante en toda la adoración y la idolatría de los moabitas. Cosas que, como el Señor dijo, yo nunca mandé y nunca quise absolutamente. Hoy día hay otra manera, como nosotros vemos que la sociedad sacrifica a los niños mediante el aborto, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios ciertamente se sentía asqueado de las prácticas abominables que tenían los moabitas. Ellos inclusive en una época llegaron a unirse a las bandas armadas que tenía Nabucodonosor para atacar a Judá. Y finalmente lo que resultó ser es que fueron víctimas también de la conquista babilónica. O sea, los babilónicos terminaron destruyendo a los moabitas e inclusive los moabitas terminaron desapareciendo como nación. Vamos a ver que a partir de un momento ya no queda ningún tipo de resto de ellos. ¿Ok? Esta es la introducción a lo que vamos a ver hoy. Pero yo voy a leer un comentario bíblico, literalmente de cómo lo tomé. Y dice, la historia de Moab, o los moabitas, fue de una relativa paz. Este es el contexto de la profecía bíblica. La historia de Moab fue de una relativa paz. Había estado en reposo desde su juventud. Jeremías la comparó con el vino que queda en sus sedimentos, que no ha sido vertido de una vasija a otra. En la elaboración del vino, primero se pisaban las uvas, luego el jugo se colocaba en botellas o pieles y se dejaba fermentar. Durante este tiempo, los sedimentos o escorias se depositaban en el fondo. Después de 40 días, el vino fermentado se vertía cuidadosamente en otro recipiente para separarlo de los sedimentos. Si se dejaba que permanecieran, el vino se volvía demasiado dulce y espeso y se echaba a perder. Esta lección, dice el comentario bíblico, esta lección objetiva de la naturaleza se aplicó finalmente a las personas que se habían vuelto demasiado complacientes. Moab nunca
si había sentido la dura realidad del exilio. Así que como el vino sin trasvasar, su aroma no cambió. En otras palabras, los moabitas habían permanecido sin mayores problemas, sin mayores riesgos, habían estado en una relativa paz o calma durante mucho tiempo y, dice, ellos no cambiaron la actitud que tuvieron al principio en contra de Israel. Ellos simplemente, de una manera egoísta, vivían en una indolencia total. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá, claramente, es que va a llegar un día, versículo 11, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre sus sedimentos ha estado reposado. Dice, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, como el vino, dice, se quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso viene el día, dicho Jehová, en que yo enviaré trasvasadores. Y es la idea de tomarlos a ellos y sacarlos del recipiente, de la bóveda, del área de protección en la que se sentían ellos, para entonces ser de esta manera ellos agredidos. Dice, le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. No sé si me he explicado bien, porque como decía hace un rato, las palabras me han sido cortas en esta mañana para expresarme, tal vez por la emoción inicial de ver a los hermanos de otra época aquí. Pero el hecho es que el Señor estaba anunciando concomitantemente el juicio que venía sobre los moabitas, ¿verdad? Y también haciendo una advertencia a aquellos que debían ejecutar ese juicio, en otras palabras, a los babilonios, a fin de que lo hicieran de una manera indolente. Y por eso hay una maldición aquí. Sobre esto es que yo quiero poner el énfasis en esta mañana, cuando dice indolente, ¿verdad? O le llama maldito al que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y esta es, por decir así, la frase en la cual vamos a basar la enseñanza de esta mañana. Dios había resuelto definitivamente la destrucción de Moab y está haciendo una advertencia claramente cuando en el versículo 6, lo tienen ahí, le dice, huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. En otras palabras, vayan y sean como si fueran arbustos del desierto, salgan porque ustedes van a ser definitivamente agredidos, atacados y destruidos. O sea, Dios le está dando un aviso, una advertencia. Hasta entonces ellos habían permanecido perfectamente bien, intactos, no habían tenido mayores problemas, pero Dios le está advirtiendo aquí del juicio que les espera, al tiempo que le advierte, ¿verdad?, a aquellos que van a llevar a cabo ese juicio, de que no deben ser negligentes en hacerlo. Hay una maldición acá, y es una maldición que está destinada a las naciones que tienen la misión, que han sido designadas para destruir a los moabitas, a Moab. Y a veces nosotros podemos decir, hemos oído esa expresión muchas veces, bendiga a Dios aunque maldiga el hombre, pero cuando la maldición viene de parte de Dios, el hombre que maldiga, si Dios bendice no importa, pero si Dios es que maldice, hay que tener muchísimo cuidado. Y la indolencia hacia la obra que el Señor le había encomendado era la razón por la cual ellos eran maldecidos por Dios. Indolencia es igual que negligencia. Una persona indolente es una persona negligente. Una persona que no muestra interés, desinteresada, pero desinteresada en el mal sentido, ¿verdad? O sea, una persona que, como dicen por ahí, ni fu ni fa, le da lo mismo. Una persona desidiosa, una persona que le falta la diligencia, que no se pone las pilas, que no hace lo que tiene que hacer correctamente en el momento oportuno, conforme a las instrucciones que recibe. En la versión de Reina Valera, la antigua, se traduce este versículo, el versículo 10, estamos en él, se traduce diciendo, maldito el que haga con negligencia la obra de Jehová. En la nueva versión internacional, dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Y sobre esto precisamente es que yo quiero enfatizar esta mañana la expresión del Señor. Indolencia o manifestaciones de negligencia para llevar a cabo la obra del Señor. Maldito aquel que hiciere indolentemente la obra del Señor. Hay una gran cantidad de manifestaciones de esa indolencia. No creo que deba explicar cuál es la obra del Señor, porque la Biblia dice que Cristo murió por los pecadores, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y mandó
a su iglesia, a su pueblo, a nosotros, a ir por el mundo y predicar el Evangelio para que el que creyere en Cristo no fuese condenado, sino que fuese salvo. Y la obra del Señor es precisamente la redención que se consuma en las personas que por fe aceptan a Jesucristo como Salvador. O sea que eso no tengo que explicarlo mucho delante de ustedes, pero sí voy a hacer un poquito de énfasis en algunas manifestaciones de esa indolencia, ¿verdad?, que muy frecuentemente vemos nosotros dentro del pueblo de Dios para llevar a cabo la misión, la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Saben por dónde ando ya? Una primera evidencia de esa indolencia se llama carnalidad. Hermanos, la carnalidad no es otra cosa que la autocomplacencia. Cuando nosotros queremos complacernos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros apetitos, a nuestras aspiraciones, a nuestros proyectos, a nuestras prioridades, inmediatamente soslayamos, echamos a un lado las prioridades de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios, inmediatamente, porque anteponemos los deseos de nuestra naturaleza carnal pecaminosa. Indolencia, precisamente, es lo que tienen aquellas personas que solamente buscan cómo autocomplacerse. Y es algo que no se compadece con lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos. Literalmente, vayan conmigo a Romanos capítulo 13, y esta vez yo voy a esperar que todo el mundo consiga los pasajes para que lo leamos juntos. Y vamos a ver que el apóstol Pablo le advierte a los romanos en cuanto a esto. El hecho de que ciertamente si ellos se dejan llevar de los apetitos de la carne, si ellos se dejan llevar de su carnalidad, de lo que ellos quieren o lo que a ellos les gusta y no les gusta, pues no van a poder de ninguna manera llevar a cabo de una manera íntegra, completa, sincera, profunda, genuina la obra del Señor. No serán exitosos en el área espiritual. ¿Por qué? Porque la autocomplacencia lleva a satisfacer los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, dice la Escritura, que son contra el Espíritu. Y que estos dos se oponen entre sí a fin de que no hagamos aquellas cosas que quisiéramos hacer pero que no hacemos. ¿Por qué? Por la autocomplacencia. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso es Gálatas capítulo 5. Pero estamos en Romanos 13. ¿Están conmigo? El versículo 11 de Romanos 13 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Los moabitas estaban de lo más bien, muy fuera de bulla. Dice, estaban como el vino que estaba sentado ahí. Se iba a dañar, no iba a ser buen vino, ¿verdad? Pero estaban muy tranquilos, muy laxos estaban ellos. ¿Por qué? Porque no habían trasvasado el vino, no habían hecho la diligencia de tomar ese vino, sacarlo de ese odre o de ese envase, de esa botella y traspasarlo a otro a fin de que no terminara en su fermentación, perdiendo su esencia. Y conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, sí, sobre todo los que tenemos muchos años de convertido y entonces pensábamos que ya el Señor venía, y ahora decimos, ya vino, porque parecería que sí, por todo lo que es el devenir de la civilización actual. Pero en fin, sigo leyendo y comentando. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nosotros nos enfocamos en los deseos de nuestra carne, sencillamente nos convertimos en personas negligentes, indolentes, porque la carnalidad nuestra nos aparta de Dios. Y es una pena, es triste, haber sido redimidos por el Señor, haber sido perdonados por su misericordia y por su gracia, y entonces volver detrás de nuevo como aquel perro y aquel que vuelve a su vómito, aquel cerdo que vuelve a revolcarse en el cieno.
El llamado del Señor Jesucristo a nosotros es para santificación, santificación. Y todo lo que no va en pro de que seamos cada día más santos, léase, unos adoradores genuinos del Señor, en plena comunión con Él, es algo que nosotros tenemos que desechar. Pero somos sumamente negligentes al tomar la decisión de seguir la voluntad de Dios, el proceso de santificación gradual que Él, a través de la influencia de su palabra y su Santo Espíritu, produce en nosotros. Y por eso no leemos la Escritura, no reflexionamos sobre ella, no acudimos a los cultos de oración, no tenemos un tiempo íntimo de comunión con el Señor todos los días, no intercedemos por los demás. ¿Por qué? Porque somos negligentes a causa de nuestra carnalidad. El yo predomina y los deseos de nuestra carne y de nuestros apetitos es lo que queremos hacer. Cuando es así, estamos manifestando indolencia. Indolencia. Indolencia e ingratitud. Ingratitud hacia aquel que nos rescató y que nos exhorta a dejar, abandonar nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, para vivir una nueva vida en Cristo. Indolencia. Otra manifestación de la indolencia es la rebeldía. La rebeldía. Cuando una persona es rebelde a la palabra y los mandamientos del Señor, pues sencillamente Dios tiene una serie de designios divinos. Y no siempre lo que Él decide va de acuerdo a lo que nosotros queremos o anhelamos o deseamos. Y no podemos ser de ninguna manera rebeldes a la palabra del Señor. No podemos ser rebeldes al mandato del Señor, a la voluntad de Él en nuestras vidas. Tenemos un ejemplo clarísimo en el libro de Jonás. Vayan conmigo allá al capítulo 1. Un hombre que fue rebelde a la voluntad de Dios, al mandato del Señor, al propósito y plan de Dios. Jonás capítulo 1, búsquenlo en su Biblia. No se van a arrepentir de buscarlo, porque así van a poder retener mejor, si lo leen y no solo lo oyen. Dice acá en Jonás capítulo 1, ¿ya lo tienen? Voy a darle chance que lo lleguen allá. Jonás capítulo 1. Dice, pero Jehová, versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás estaba huyendo en contra del mandato del Señor, tratando de huir en dirección contraria a Nínive, donde el Señor lo había mandado que fuera a predicar el Evangelio. Y dice el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. No solamente era negligente en llevar a cabo la misión, sino que era rebelde a ellos. O sea, había tratado de hacer todo lo contrario, alejarse lo más posible del lugar donde Dios lo había mandado para que no hubiera ninguna posibilidad de que Él pudiese cumplir con la misión que el Señor le había dado. Es una actitud de rebeldía. Una actitud de rebeldía que lo que hace es manifestar la indolencia que tenemos muchas veces para llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado. Cuando somos rebeldes a la palabra del Señor, a los mandamientos, a los designios divinos, estamos precisamente haciendo eso. Nos comportamos como niños malcriados. El Señor nos dice, nos ordena. Le voy a poner una ilustración sencilla que los pastores muchas veces la utilizan. Dice la Escritura, dice el Señor, no dejando de congregaros. Lo leíamos hace un rato, ¿verdad, hermano Mario? Como algunos tienen por costumbre, sino todo lo contrario. En la medida que vemos que el día del regreso del Señor se acerca y cada día se acerca más, dice, debemos hacerlo con mucho más diligencia. Pero muchas veces somos rebeldes a la voluntad del Señor, al deseo del Señor. Y en consecuencia no obedecemos lo que su palabra dice. Lo tomamos como algo opcional, que si estamos de acuerdo bien y si no también. Si me alude bien. Si en la circunstancia en la que yo me encuentro en el momento me cae apropiadamente correcto. Pero si no, pues yo no tengo que ver con eso. Allá los ninivitas con su problema. ¿Por qué tengo yo que ir a Nínive? ¿Y por qué yo tengo que obedecer un mandato como ese?
Me voy mejor a echar una siestecita en el fondo del barco. Y los marineros que pichen su juego ahí, que resuelvan ellos. Había un cantito que le cantábamos a los niños que decía: despiértate, dormilón, no seas como Jehová, recibe la bendición que Jehová tu Dios te da. Era refiriéndose a Jonás. ¿Se recuerda alguno de ustedes de ese cantito? A los niños ya no les enseñamos a cantar. Qué pena. Qué pena. Comenzaba diciendo: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande, cuchuplum, y se lo tragó. Era así que comenzaba ahí. Después decía: despiértate, dormilón. Lo que estamos viendo acá. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Rebeldía a la palabra de Dios. Yo sé lo que la Biblia dice, pero sencillamente usted no va conmigo. No va conmigo. Tenemos clara la misión que el apóstol Pablo decía. Dice: no dejaremos de recordaros las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir exhortando una y otra vez a congregarse, a orar, a leer, estudiar. No leer, estudiar, profundizar, meditar en la palabra de Dios. Todavía quedan allá programas que trajo el hermano Eduardo de la lectura bíblica en un año. Estamos a tiempo. Los que no lo han tomado, allá en el fondo hay. Son unas guías bíblicas para leer toda la Biblia en un año. Y como siempre digo, háganlo con un lapicero, subrayando aquellas cosas que del texto bíblico saltan a sus ojos y a su corazón de parte del Señor. Oren antes de leer la palabra del Señor y oren después de haber leído la palabra del Señor. Manifestaciones de negligencia o indolencia en la obra del Señor. La tercera yo le llamo indiferencia simplemente, pero es indiferencia dirigida precisamente hacia el resto de la iglesia o el pueblo de Dios. Hermanos, yo les decía a los diáconos no hace mucho que durante muchos años, en la época en que Carmen venía regularmente acá antes de irse a vivir a Estados Unidos, una de las cosas que decían los que llegaban por primera vez a esta iglesia era que se habían encontrado a todo el mundo tan cariñosos, tan atentos. Decía: ustedes son un amor. Desde que uno llega queda conquistado por la actitud de ustedes. Y le decía yo a los diáconos que a veces ahora hay muchos hermanos que no conocen a personas, no saben cómo se llaman. Hay que referírselo en función, se sienta más o menos por tal sitio, por donde está fulanito, fulanito, porque no se acercan a conocer, no se interesan, son indiferentes a personas que el Señor trae a su casa, a su iglesia. Vienen ellos, se escuchan, si acaso saludan a los que están cercanos, conocen o son afines, pero luego completa indiferencia para con los hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Ahí está la enseñanza y la aplicación correcta para esta manifestación de negligencia o indolencia. El Señor dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo manifestaron amor al nombre del Señor? Lo dice a continuación. ¿Me siguen? Dice: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sirviéndole a los creyentes, a los hermanos. Dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis manifestado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, todo lo contrario, indiferencia o indolencia. Dice que todo el mundo sea así, ¿verdad? Y que muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. En otras palabras, para poder estar completamente seguros de que tenemos la esperanza puesta en la venida del Señor, en la salvación. Es una manifestación que evidencia, sin lugar a dudas, que una persona es creyente. El amor hacia los hermanos. Dice la Biblia: el que no ama a su hermano permanece muerto. Hermanos, sigo leyendo. A fin, versículo 12.
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice? Perezosos, indolentes, negligentes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Maldito el que hiciere la obra del Señor, indolentemente la obra del Señor. Esa es una manifestación clara de indolencia, cuando sencillamente no me importan los hermanos. Quiero que sepan que yo considero un honor y un privilegio cuando tengo la oportunidad de interceder delante del Señor por algunos de ustedes y por otros que no están aquí también, de otras congregaciones, otros que son parte de la familia de Dios. Hermanos, no podemos ser indiferentes. No pueden pasar los años y tú coincidir un domingo en el espectáculo de un culto en la iglesia y no conocer a tus hermanos, no acercarte a ellos, venir a hablar con el mismo grupito de siempre y irte por ahí mismo. No es la voluntad del Señor absolutamente. Dios quiere que nos sirvamos en amor los unos a los otros. Y son tantas las citas que lo mencionan. Somos un cuerpo, lo cantamos, somos solo un cuerpo y uno es el Señor. La mano no puede de ninguna manera echar a un lado al brazo, ni la pierna a la cabeza, tenemos las ilustraciones claras en la Biblia de cómo somos un cuerpo. Nadie puede decir, yo no te necesito a ti, nos necesitamos todos unos a otros. Y solamente un saludo, una sonrisa, un Dios te bendiga, se constituye en una tremenda bendición de parte del Señor para una persona en un momento dado, cuando con amor lo expresamos. Manifestaciones de negligencia o indolencia en la obra del Señor. No, es que yo no soy importante. Importante es el pastor, ese sí tiene que estar allá y ese sí que tiene que saludar a todo el mundo con una sonrisa, porque, ay no, hermano, al contrario. Si no fueran por los abrazos que me da la esposa de Eduardo, que yo le digo, tú das los abrazos más cariñosos del mundo. ¿Dónde está Rosana? No me diga, de salud. Para mí eso es una gran bendición. El saludo de ustedes, la sonrisa de ustedes, Dios les bendiga. Es una bendición. Hermanos, la indiferencia para con los hermanos es una manifestación clara de indolencia. No me duelen, no me importan, no están en el ámbito de mis preferidos. Otra es la improductividad. Cuando no se utilizan los talentos y los dones que el Señor nos ha dado, estamos diciendo, bueno, muchos bienes tienes guardados para ti. Dios te ha dado muchas cosas, pero simplemente son para ti, para tu disfrute. Pero no es así. Dios nos capacita, hablamos muchas veces de eso y se han dado cantidad de seminarios y cursos sobre los dones espirituales. Y no podemos menospreciar ningún don. Y tú dirás, bueno, yo no tengo muchos dones. Alguno tiene, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo en sí, que ha recibido a Cristo como Salvador, tiene algún don. ¿Quieres saber la lista? Búscala en la Biblia. Y cuando nosotros no ejercemos nuestros dones, cuando no utilizamos los talentos que el Señor nos ha dado, vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Pues cuando no lo hacemos estamos haciendo indolentemente la obra de Jehová. Mateo capítulo 25, versículo 24. ¿Lo tenemos? Espero que lo consigan. Mateo 25, 24. Es la parábola de los talentos. Seguro que ustedes la han leído muchas veces. Sobre ella se ha predicado también muchas veces. Dice, pero llegando, en el versículo 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente.
negligente, indolente, negligente, desidioso. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Hermanos, tenemos que usar los dones y talentos que el Señor nos ha dado para el crecimiento de la obra de nuestro Señor. Ay, yo no sé predicar. No lo creo mucho. Pero tal vez sabes orar. Tal vez, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y este púlpito se hace inútil si no va acompañado de la oración. No es el talento del vocero, sino la obra misericordiosa del Espíritu Santo, la que transforma. Es el Señor quien hace eficaz su palabra en las vidas nuestras, en nuestros corazones. No voy a seguir dando ilustraciones en cuanto a eso. Ah, que yo no tengo ningún don. Ajá, no me digas. Ningún talento tampoco. ¿O no será simplemente carnalidad y autocomplacencia, egoísmo y rebeldía, indiferencia absoluta y total, lo que hace que tú estés llevando a cabo de una manera indolente, como que no tiene que ver contigo la obra del Señor? Improductividad. Maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. 2 puntos más, muy breves, y concluyo. Otra manifestación de esa indolencia, evidentemente, es la falta de predicación a los inconversos, a los impíos. ¿Ustedes saben cómo se traduce eso? Falta de compasión. ¿Cómo es posible que yo vea a una persona que esté en una crisis de vida o muerte y yo tenga tal vez la nitroglicerina que necesita en una pastillita en la mano para que pueda superar esa crisis cardíaca y yo no se la dé? Recuerdo hace muchos años cuando me dijo el médico, ande siempre con una pastillita de nitroglicerina y cualquier dolor de pecho, tómesela. Y nosotros tenemos mucho más que una pastillita de nitroglicerina para las almas y los corazones de los hombres. Pero somos indolentes, como si nos preocupamos que nuestros hijos tengan un buen colegio, una buena formación, una buena educación, pero no nos preocupa, parece ser, instruirlos en la palabra del Señor. No nos sentamos con ellos. No les referimos frente a su comportamiento diario y frente a sus prioridades, que lo primero y lo importante es lo que la Biblia dice al respecto de aquello que está en conversación. Mientras que vemos en las redes sociales cantidad de personas dando consejos sin tener ningún tipo de aval, u otros tratando de autopromoverse en esa consejería, en todos los aspectos del quehacer humano. Pero en cuanto a la palabra del Señor, nosotros tenemos el Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio. Nos ha sido confiado a nosotros el Evangelio. El Evangelio del cual el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros tenemos la pastillita de nitroglicerina. Nosotros tenemos el Evangelio. Los incrédulos no conocen el Evangelio, no los han experimentado. No está el favor de Dios sobre sus almas, sobre sus vidas, sobre su corazón. Van a perderse eternamente, se van a condenar. Sean mis hijos, sean mis nietos, sean mis padres, sean mis hermanos, sean mis amigos, sean mis compañeros de trabajo, sean mis compañeros de estudio. Todos ellos se van a perder, se van a condenar para siempre. Y resulta ser que yo, de una manera indolente, digo, bueno, el Señor sabrá. Es un asunto de la gracia del Señor, sí. Pero el profeta Jeremías,
estaba predicándole sobre el juicio que venía, exhortándola a que se arrepintieran, se convirtieran. Y nosotros tenemos que hacerlo por igual. Ya esa exhortación a predicar el Evangelio se ha vuelto en los púlpitos como algo tan corriente y tan común que pensamos que es parte de un discurso gastado, cuando realmente se trata de la manifestación mayor de amor y compasión que podemos tener hacia otra persona. Sea mi esposo, sea mi esposa, sea mi papá, sea mi mamá, sean mis tíos, sean mis hermanos, sean mis sobrinos. Sea, la mayor manifestación es presentarle el camino al cielo, porque van camino al infierno. E interceder delante del soberano para que en su misericordia permita que ese mensaje cale dentro de su corazón, salve sus almas y transforme sus vidas. Y eso debe ser una prioridad constante. Nosotros desperdiciamos la gracia del Señor que está disponible. Dice el proverbio que el indolente ni siquiera asará lo que ha cazado, pero que sin embargo a ver precioso del hombre es la diligencia. Y tenemos que ser diligentes en ese sentido, pero sobre todo tenemos que ser compasivos. Hermanos, la indolencia mayor que puede tener un cristiano es el callarse. No, que el momento no es oportuno, no, que por prudencia, no. Después de 45 años en el camino del Señor puedo decir que no hay un momento oportuno. Hoy es el momento oportuno. Ahora es el momento oportuno. ¿Cuándo? Cuando Dios nos pone por delante la persona a la cual nosotros con nuestra vida y nuestro testimonio y nuestros labios le digamos, solamente en Jesucristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Arrepiéntete, conviértete de tus pecados, clama a Dios para que tenga misericordia y sé salvo, porque el Señor dijo, todo aquel que invocare su nombre, Él le salvaría. Hermanos, maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Y se lo estaba diciendo el profeta a aquellos que iban a acabar con los moabitas, a los babilonios. Estaba diciendo, no tengan piedad, arrásenlo, háganlo completamente, destruyéndolos completamente, arrasándolos completamente. Y el que no lo haga es un maldito, porque eso es lo que Dios ha mandado hacer. Pero en el caso nuestro es todo lo contrario. Sálvalos por piedad, por amor, por misericordia. Enséñale el camino al cielo, predícales el Evangelio para que puedan ser salvos. ¿Tú eres negligente o eres diligente? Tú, mi hermano, mi hermana, ¿eres negligente o eres diligente? ¿Maldito de Dios o bendito de Dios? Vamos a orar. Perdónanos, Señor, cualquier manifestación de indolencia o negligencia en nuestra vida, en nuestra dedicación, en nuestra salvación, en nuestra predicación, en nuestro testimonio, en nuestra manifestación de tu amor hacia los pecadores. Ayúdanos a cambiar, Señor, y a honrarte, Señor, y de esta manera tener tu bendición sobre nuestras vidas y nunca tu maldición, Señor. Gracias, Padre, por la redención, el perdón, la expiación que tu Hijo Jesucristo cumplió en la cruz a favor nuestro. Y gracias, Señor,
por tu paciencia y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Extiéndela, Señor. Te amamos, Padre, estamos agradecidos. Y queremos, Señor, ser instrumentos de tu gloria hasta el momento de tu venida, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque ciertamente está mucho más cerca el día de nuestra redención que cuando creímos. Te pedimos, Padre, que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.